Buenas noches muchachos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Mario Largo y soy el vocal de investigación de ACOME, capítulo Antioquia. El día de hoy vamos a continuar con las charlas de la semana investigativa. El tema que nos toca es el planteamiento de pregunta de investigación. Desde sus inicios, los seres humanos hemos tenido el gran don de la duda, de la curiosidad. Muchas veces nos preguntamos acerca de todas las cosas que nos rodean, de las cosas que a veces nos produce asombro. el, el don de buscar la explicación de cada una de estas cosas es lo que nos ha llevado hasta este punto en cuanto a los conocimientos que tenemos, tanto científicos y o emocionales. Eh, lo que les quiero dejar con esta introducción es que el primer paso antes del planteamiento de una pregunta de investigación es abrir nuestra mente y analizar cada problemática o cada patrón que podamos encontrar en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Eh, Como decía en uno de los textos que leí, en la investigación académica, encontrar un problema es hallar una mina de oro. Si las preguntas derivadas son significativas y pertinentes, puede motivar incluso a años de trabajo fecundo. Y esto lo podemos ver en la práctica médica, pues en las investigaciones que a veces se demoran muchísimos años en culminarse. ¿Por qué? Porque son de gran interés para la gente y requieren muchísimo esfuerzo. En cuanto al proceso de investigación, debemos seguir varias fases. Esas fases se abarcan en varios niveles, que son el nivel conceptual, el nivel metodológico y el nivel analítico. El primero, que es el nivel conceptual, como dice su nombre, es conceptualizar el problema de investigación y a partir de esto formularemos la pregunta, los objetivos, la hipótesis y vamos a realizar una revisión de la literatura para este fin. El segundo nivel es el nivel metodológico, en el cual nos informaremos y planearemos sobre en qué forma llevaremos a cabo el estudio, incluyendo aspectos importantes como las variables que vamos a utilizar y cómo va a ser la estrategia de recolección de datos. Por último, va a estar el nivel analítico, en el cual se analizarán los resultados, procesaremos los datos obtenidos y utilizaremos algunos programas o pruebas estadísticas. ¿Cómo vamos a elegir entonces el tema de investigación? Como ya hemos mencionado, para iniciar una investigación debemos empezar reconociendo una problemática. El tema en sí es el asunto o materia relacionado de manera muy general con la duda científica a resolver. Para ello entonces debemos considerar varios puntos. El primero, en qué temas nos inquieta y qué temas son de nuestra preferencia, porque si bien algunos estudios pueden llevarse a cabo en pocos meses, en pocas semanas, algunos otros requerirán un mayor esfuerzo y es ideal que sea algo del agrado de nosotros. Segundo, debe existir alguna experiencia personal sobre este tema, ya que si no sabemos absolutamente nada de esto, va a ser muy difícil llevar a cabo un estudio. Otro punto importante es la revisión bibliográfica. Debemos examinar algunas publicaciones y bibliografía disponibles sobre el tema, como libros, revistas, enciclopedias, catálogos, prensa, etcétera, lo que ustedes quieran, pero debemos informarnos para poder tener los conocimientos suficientes y abordar así de otra manera la temática de investigación. Otro punto es el tiempo, los recursos y los materiales, que esto va directamente con el desarrollo del proyecto. Más tarde trataremos este punto. El siguiente punto es que sea una problemática de interés, que pueda ser de utilidad este estudio y considerar en qué aportes nos puede generar esto al conocimiento médico o científico.
Como ejemplo, les traje este caso que encontré. Un zootecnista quiere indagar acerca de las dietas para caballos. El tema general, entonces, sería nutrición en monogástricos. Al delimitar el tema deberá decidir si trabajará sobre caballos de tiro pesado, caballos de paso, caballos de monta y ponis. Una vez decide sobre qué tipo de caballo va a trabajar, debe escoger la raza, la edad, la localización geográfica y del criadero. Todo esto, ¿qué les quiere decir? O sea, cuando vamos a investigar una problemática, debemos considerar todas estas variables, estas características eh, de la población para poder delimitar el tema de investigación, ¿cierto? Ya que existen muchísimas enfermedades, existen muchos rangos de edad en condiciones específicas de la población, ya sea de nutrición, enfermedades epidemiológicas prevalentes pues en esa área, incluso el clima puede variar, ¿cierto? Y la raza igualmente. Entonces todo esto debemos tenerlo en cuenta para delimitar el estudio. ¿De qué surgen los problemas de investigación? Entonces, los problemas de investigación surgen de las preguntas que no son resueltas, las inconsistencias o variabilidad en el resultado de algunos fenómenos, las necesidades poblacionales, vacíos en el conocimiento, etc. La descripción de estos problemas también depende del tipo de estudio que vayamos a realizar. Por ejemplo, en un estudio de tipo descriptivo, como dice su nombre, describirá cierto fenómeno sin pretender explicarlo, distinto a otras clases de estudios en los que se plantean hipótesis y se prueban ciertas cosas. De aquí podríamos encontrar que hay una relación, por ejemplo, en el caso de los caballos, entre el tipo de dieta, la raza y el clima, y en dónde está el animal, como ya les dije, pues características poblacionales. En sí debemos interrogarnos acerca de la duda del investigador que desea resolver. De esta forma podemos hacerlo como conclusión en tres órdenes. ¿Que cuáles son? Entonces, el primero sería por ausencia de conocimientos, segundo por rectificación de conocimientos y tercero por ratificar los conocimientos. Esto en sí dice lo que les acabo de mencionar anteriormente. Bueno, en el planteamiento del problema hay varias etapas del planteamiento. Cuando el investigador describe un problema, presenta los antecedentes del estudio, las teorías en las que se basó y los supuestos básicos en los que se apoya el enunciado del problema. Todo esto consultado en la bibliografía que anteriormente mencioné. Debe también aclarar pues el título del problema y cómo lo va a plantear. Describir qué materiales, qué situaciones van a estar presentes, qué factores van a influir y qué causas van a ser consideradas o no. Todo esto va a estar plasmado en un enunciado descriptivo o una pregunta clara que puede dar a entender a los lectores los determinantes principales del estudio. Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Antes de terminar el planteamiento del problema debemos hacernos varias preguntas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que consideramos muchas veces los estudios con base a enfermedades, debemos preguntarnos sobre, ¿podemos estudiar esta enfermedad? ¿Cómo voy a estudiar esta enfermedad? ¿Qué hallazgos voy a estudiar? Por ejemplo, en el caso de desnutrición o cualquier otra, la hipertensión arterial. Entonces podemos estudiar la prevalencia, los signos y síntomas, los criterios diagnósticos vigentes, los tratamientos utilizados, el número de hospitalizaciones que se dan en el mes o en el año, cómo se está manejando actualmente por el personal de la salud, cómo evolucionan estas enfermedades y qué desenlaces tienen actualmente.
la magnitud del problema. Entonces, vamos a considerar cuatro cosas importantes: la zona y la población afectada, es decir, a cuánta población y a qué espacio geográfico o institucional está afectando. La importancia nos habla de si la situación problema refleja una circunstancia temporal o más bien es de índole permanente o estructural. La gravedad nos deberá aportar información sobre los costos de la situación, los riesgos que implica mantener esta situación y el grado de avance del problema. Esta parte debe ser sustentada tanto por información cualitativa como por información cuantitativa. La temporalidad nos habla de decir si este problema se mantiene, es temporal o es permanente. ¿Cuáles son los criterios para plantear el problema? Se debe expresar una relación entre dos o más variables, ¿cierto? Recordando que a veces en los estudios cualitativos este no necesariamente es un requisito, pero de manera general vamos a aplicarlo. Debe estar formulado claramente y sin ambigüedad, en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿qué efecto tiene tal cosa? ¿En qué condiciones se da tal cosa? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con tal cosa? Y el tercer criterio es que el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, que se pueda dar un enfoque cuantitativo, o una recolección de datos dando un enfoque cualitativo. En otras palabras, la factibilidad de observarse en realidad o en un entorno específico, pues que se pueda probar el estudio. ¿Qué elementos debe contener? Entonces, para plantear un problema debemos tener en cuenta tres elementos que están relacionados entre sí: los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación y la justificación del estudio. En cuanto a los objetivos, debemos tener claro que tiene la finalidad de señalar a lo que se aspira a la investigación. Por esta razón debe expresarse de forma clara, ya que en esto nos vamos a basar para realizar el estudio. Entonces, igualmente no debe ser ambiguo, debe estar en verbo infinitivo, pues debe comenzar con un verbo infinitivo, y el enunciado idealmente debe estar en positivo. Los objetivos se pueden dividir en dos: el objetivo general, que es el más importante, y los objetivos específicos. El objetivo general es uno solo nada más. ¿Por qué? Porque en esta es donde se expresa resumidamente la finalidad del estudio. Si hubieran dos o más objetivos generales, querría decir que habrían dos o más investigaciones completas por realizar. Mientras los objetivos específicos lo que hacen es facilitar el cumplimiento del objetivo general mediante la determinación de etapas o la precisión y cumplimiento de los aspectos necesarios de este proceso. El segundo elemento son las preguntas de investigación. Esta es conveniente plantear a través de varias preguntas el problema que se va a estudiar, ya que hacerlo de esta forma tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, minimizando la distorsión. En resumidas cuentas, lo que hacen las preguntas de investigación es orientar hacia las respuestas que busca la investigación. Bueno, el tercer elemento es la justificación del estudio. Es necesario justificar el estudio indicando el porqué de la investigación y señalando sus razones. Todo esto para aclarar las razones suficientes o qué tan fuertes son las razones para poder realizar el estudio. En cuanto a los criterios para evaluar el valor potencial de una investigación, tenemos la conveniencia. Aquí, ¿qué nos vamos a preguntar?
¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué sirve? ¿Qué relevancia social puede tener? ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se van a beneficiar con los resultados de la investigación? ¿De qué modo se pueden beneficiar? Y en resumidas cuentas es qué alcance social tiene, ¿cierto? El segundo va a ser el valor teórico de la investigación. En este nos preguntaremos, ¿se llenarán algunos huecos en el conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? ¿La información que se obtenga puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría? ¿Ofrece la posibilidad de una exploración de algún fenómeno o ambiente? Y pueden surgir ideas o recomendaciones o hipótesis a futuros estudios. En cuanto a las implicaciones prácticas, nos preguntaremos sobre si esto ayudará a resolver algún problema real. Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos. En cuanto a utilidad metodológica, nos preguntaremos si la investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos, si ayuda a la definición de un concepto, si puede lograrse mejoras con ella, o si sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población. Todo este valor potencial de una investigación la tenemos que considerar antes de realizar el estudio, ya que en esto influirá pues cuánto tiempo le vamos a gastar al estudio y si vale la pena realizarlo. La viabilidad del estudio, un aspecto demasiado importante, ya que lo primero que debemos hacer una vez tengamos elegido el problema es si es factible realmente llevar a cabo esta investigación, cuánto tiempo podrá tomarnos realizarla y si tenemos los recursos necesarios, ya que pues no es acorde nosotros planear realizar una investigación que requiera recursos de laboratorio o una población demasiado grande y realmente no tenemos fondos suficientes o los recursos son limitados para realizarla. En cuanto a las consecuencias de la investigación, analizaremos cuáles son las repercusiones positivas o negativas que el estudio implica en los ámbitos éticos y estéticos, punto muy importante, ¿cierto? Y cómo puede afectar a los habitantes de esa comunidad. Bueno, cuando nuestra problemática es de carácter social, debemos siempre tener claro cuál es el diagnóstico de la situación actual. Esto que incluye los motivos que generaron el proyecto, las características de la situación negativa que se intenta modificar, las razones por las que es de interés social resolver dicha situación, cuál es el estado de salud de la población. En esta incluiremos tanto el perfil epidemiológico, la esperanza de vida, la mortalidad y la morbilidad. ¿Cuáles son las características de la zona afectada? Es decir, dónde está localizada, en qué región o qué institución es responsable de la población, qué clima afecta a esa área, cómo puede afectar la temperatura, la humedad de esa región y los niveles de lluvia. Por último, identificaremos las características de los grupos sociales afectados, que pueden ser características propias de la población, es decir, cuál es la población total, cómo es el crecimiento poblacional, cuáles son los grupos de edad que tenemos, el porcentaje según el sexo, qué etnias estamos incluyendo, qué nivel de natalidad hay, qué tanta migración hay de otras zonas y comorbilidades específicas pues, de la población. Otro punto son las características socioeconómicas, que incluiremos el nivel de pobreza, el acceso a los servicios básicos, acceso a la educación, cómo es la escolaridad en esa población, la tasa de desempleo y las costumbres socioculturales.
Por último, debemos tener claro en el planteamiento de una problemática cuál es la relación de los posibles efectos. Esta diapositiva es muy importante que se la graben porque con esto pueden empezar a generar diariamente ideas de investigación con lo que vemos ya sea en nuestros consultorios, en nuestros hospitales o incluso en nuestra misma comunidad. Por ejemplo, el mantener elevadas tasas de mortalidad o el incremento de las complicaciones por algunas enfermedades puede ser un tema de estudio. Cómo se está manejando y qué prevalencia tiene un tratamiento inadecuado o no oportuno de algunas enfermedades. Cómo es la prevalencia de la transmisión intrahospitalaria, que se puede realizar por un estudio de contactos. Cómo es la transmisión comunitaria, tanto niños, adolescentes y adultos, como en el caso de la neumonía adquirida en comunidad. Cómo se da la prevención, qué tanta eficacia hay y eficiencia de la atención médica. Eso es un gran problema en nuestro país y de acá se pueden realizar muchísimos estudios. Por ejemplo, hace poco vi un estudio sobre la vacunación acá en Colombia, ¿cierto? El estudio se basó en encuestar a todo el personal de salud, tanto médicos como especialistas, sobre cuáles eran las vacunas que se debían aplicar en los ancianos. Uno de los resultados de este estudio fue que la mayoría realmente no acertó a todas las vacunas que están indicadas en esta población, lo que nos da a ver la grave problemática en cuanto a información sobre este tema que existe en nuestro país. Otro punto de relación de posibles efectos es la insatisfacción de la población en relación a la atención de salud. En esto podemos incluir cuál es el desinterés o el rechazo a los servicios de la salud en nuestra localidad, cuál ha sido o qué métodos han sido inadecuados para el tratamiento, ya sea porque la gente le queda difícil adquirirlos, qué conflictos hay entre pacientes y el personal de salud y qué quejas y protestas tiene la población con esto. Ya con esto finalizamos pues la charla del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa me escriben en un comentario las dudas que tengan.